A continuación, seguiremos con el antropólogo Moisés Orozco Jaques, que es antropólogo con especialidad en arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha realizado el trabajo de excavación en diversos sitios del país y ha fungido como director del Archivo Histórico de Guadalupe, Zacatecas. Ha trabajado como coordinador en distintos foros y encuentros internacionales de historia y antropología, así como gestor cultural y asesor de preservación patrimonial. Ha publicado artículos en distintas revistas de circulación nacional y actualmente es candidato a maestro de la maestría en gestión del patrimonio cultural y estará participando con el tema en arte funerario en época del Camino Real en Guadalupe, Zacatecas. Por favor. Un momento. Nada más para agilizar las dinámicas de participación. Terminando la ponencia, yo creo que lo restringiremos a 3 participaciones, sobre todo por el tema de la holgura del tiempo, que yo sé que todos nos apasiona. Me informan que tenemos un ponente faltante, lo que es Antonio Abeleira, que no se pudo presentar. Podríamos dejar abierto al final de las participaciones o van a dar un poquito de tiempo al ingeniero Bernardo para que tengamos una ronda de preguntas un poquito más útiles, ¿sale? Muy bien, pues adelante, por favor, Arturo. Muchas gracias. Hay una sociedad de estudiosos de murciélagos en Perú. Gracias, buenos días. Le voy a pedir a compañeros si me pueden apoyar, o le aprieto o platico, ¿verdad? Miren, la verdad yo agradezco estos tipos de encuentro, porque realmente nosotros hablamos de lo que es el Camino Real, del empedrado que nosotros conocemos. Se habla en muchas ocasiones también de lo que son los conventos, hablamos de las ex haciendas, hablamos de un sinfín de cosas que hemos estado descubriendo. Es como en la arqueología. En la arqueología encontramos una pirámide grandísima, pero lamentablemente nos tendemos a que lo grande nos deje sin como dicen aquí, lo que es el turismo. Nosotros en Guadalupe se inicia con el camino de Zacatecas a México, hoy conocido como Camino Real de Tierra Adentro. Este camino, declarado en el 2010 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para muchos que no son de aquí, los que ya lo conocen, estamos a una 10 kilómetros de distancia de la capital de Zacatecas. Guadalupe tiene su nombre, más o menos en el siglo XVIII, por los vecinos del monasterio que ahí se establecieron ya para 1707, que hoy conocemos como el convento de Guadalupe, que eso es parte del patrimonio de la humanidad. Le dan, por favor. Durante la época virreinal se conocían como camposantos, no lo que conocemos como panteones, así llamados lugares sagrados o consagrados para enterrar a los familiares. Estos podían ser tanto en conventos, templos, hospitales y los mismos colegios desde el siglo XVII, XVIII y XIX. A lo largo de la existencia de este municipio y al municipio como tal, ha habido muchas necesidades y sobre todo una de ellas es donde sepultar a nuestros familiares, amigos o las personas que fueron falleciendo. Por tal motivo, se comienza o se habla de 5 lugares en Guadalupe. Esto encontramos, bueno, nos hizo el favor de nuestro amigo Bernardo del Hoyo Calzada de darnos un documento en donde se encuentra ahí en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, del Fondo de Jefatura Política sede Guadalupe, Zacatecas, donde nos van narrando los 5 lugares donde se sepultaba desde el siglo XVIII. Le damos, por favor. En esto encontramos lo que es primero la cripta bajo el santuario principal. Estamos hablando del siglo XVIII, que es ahorita el convento de Guadalupe.
En este lugar se sepultaban, se enterraban a las personas benefactoras del convento. Ahorita ya está tapado ese lugar. Lo que nos dimos fue a la tarea de encontrar esos espacios con la lectura que nos dieron. Y le digo que aquí con Bernardo estuvimos trabajando, encontramos las áreas y ahorita ya podemos mencionar dónde está cada uno. ¿Le damos, por favor? Por ahí por Mazapil iban hasta... El segundo patio que podemos tener ahí en Guadalupe, este ya es en mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es a espaldas del convento de Guadalupe. Ahí, como dice, casi a espaldas del mencionado colegio se halla un camposanto viejo, el cual para ese tiempo ya no se utilizaba. Ahí nosotros pues batallamos un poquito porque la misma gente ya no nos dejaba, y de hecho decían ahí que ahí ya no era camposanto, pero con la lectura que nos dieron, el artículo que encontraba el señor Bernardo, nos ayudó a poder ubicar ese espacio. El tercer patio que se asentó ahí en Guadalupe está a un costado del convento de Guadalupe. Este costado todavía ustedes lo pueden apreciar y ver. Se pueden localizar ahí tumbas desde, criptas o flechamientos desde 1860, 1832, donde podemos encontrar personajes ilustres de ahí mismo de Guadalupe, que también fueron afectados, por lo cual se hizo afectado por una epidemia que se dio, que al estar ya en la epidemia en todo su apogeo aquí en México, que fueron pues, más de 16,000 muertos por esta epidemia de la cólera mortis, se surgió que este panteón se llenó, los que estamos ahorita viendo. Entonces se solicita a las autoridades conformar otro panteón, que sería el cuarto panteón. Este panteón, la Hacienda del Refugio dona el terreno para conformar este panteón, pero como fue tanto los que fallecieron con la epidemia, ya no se dio abasto, dejando una falta de espacio. Este panteón todavía, ya no se encuentra, nada más lo podemos encontrar, es lo que nosotros le llamamos la Parroquia de los Sagrados Corazones. Este sería el cuarto panteón. Y ya para iniciar a platicar sobre lo que del arte funerario, estaríamos hablando del quinto panteón. Este panteón se llama Panteón de Dolores. Cuando estuvimos nosotros buscando el fechamiento para dar una fecha aproximada de cuándo fue entregado y puesto en funciones, nos dirigimos a diferentes lugares, pero lamentablemente nunca encontramos nada. Pero en ese tiempo tuve la suerte de trabajar como director del Archivo Histórico de Guadalupe. 2014. Y por andar ahí de metiche me encontré 2014. este libro. 700. Este libro es de 1865. Nosotros fuimos a diferentes instancias de gobierno del estado, al mismo ejido que nos prestara, porque el ejido donó el terreno, pero nunca encontramos un documento. Entonces ahí dentro de él tenía yo la fecha. Este panteón es tan interesante porque es el parteaguas de donde hace en 1859, Benito Juárez en la Reforma, hace la separación de la iglesia con el Estado. Este ya viene siendo, cambia ya a ser panteón, ya no era camposanto. Cambiaron todas las reglas y nosotros ahí en el archivo, ahí en Guadalupe, se encuentra este documento. ¿Le damos, por favor? Dentro de este mismo panteón, yo presento esto porque va a ser parte de mi tesis. Trabajamos, se hizo una división, donde lo dividimos en 11 sectores. Es una superficie de 4 hectáreas, con 4.080 tumbas y 545 mausoleos. De eso vamos a estar hablando. Aproximadamente ya han cambiado bastantes mausoleos, han modificado. Y de ahí nos dimos a la tarea. Ya una arquitecta en el 2009 hizo un inventario en donde localizó, por favor,
17 monumentos funerarios, los cuales ella los empezó a trabajar. Y ya aquí, ya para el 2015, empezamos, bueno, entré yo al 2015 cuando me invita Bernardo a conocer un monumento, encontramos varios, un poquito más, pero de esos 17, si se fijan ahí hay una fecha muy curiosa, de 1828, si el panteón se abre en 1865, pero pues es muy fácil, nada más hicieron el traslado de los restos al panteón, ¿sí? Y les digo para que no me pregunten más al rato, no se crean, y una vez saco la aclaración, ¿verdad? No se crean. Y ya ahí nosotros ya dejamos o valoramos hasta 1948 las tumbas. Nosotros hicimos un valor de aleatorio de la piedra, que es ver qué nos informaba la piedra. Entonces nosotros ya ahí encontramos como que eran de cantera, estilo eclésico, coreano, barroco, sobre todo, y ya hemos encontrado ahí que ya están muy dañadas, porque pues el desconocimiento de la gente que va ahí. De hecho hubo un problema hace unos años que decían, vamos, por ahí un encargado del panteón dijo, vamos a sacar esas tumbas antiguas, al cabo ya no tienen familiares. Entonces por eso nos dimos a la tarea de presentar ese proyecto. Es un proyecto para presentar esa tarea y rescatar todos estos lugares y estas tumbas. Le damos, por favor. Ahí nosotros encontramos tumbas muy simples, ya clásica, los mausoleos, encontramos las columnas, obeliscos. Le damos, por favor. Encontramos también nicho de lápida, la pura lápida nada más, las mentadas casitas del tipo Jalisco y los sarcófagos. Le damos, por favor. Todos estos monumentos que nosotros encontramos, es lo que vamos viendo, donde ya ahorita se ha estado cubriendo con la misma tierra, que destapan un lugar para sepultar y van tapando las que están a los lados. Nos hemos dado la tarea de estarlo limpiando para que no se pierda esa lápida que ya está ahí toda faldeada, la microfauna que tiene, que le hace mucho daño. Entonces de todas esas que encontramos 4 que nos llamó mucho la atención. Esos son 4 monumentos que a nosotros nos llamó mucho la atención. Le damos, por favor. Pero 2 de ellos nos llamó mucho los elementos decorativos que tienen. Uno de ellos, si se fijan, hay un engrane y hay un reloj. Cuando lo veo, me acordé de mi abuelo, que me platicaba el engrane de la vida. Cuando se rompe el engrane de la vida es cuando morimos. Ese engrane que se alcanza a ver ahí nomás, ya que la cantera se abrió, pero estaba roto, simulaba que estaba roto. En el reloj, si ustedes pueden ver, marca las 3:35. Si ya lo amarramos todo o anexamos todo, la persona, el engrane, él dejó de vivir a las 3:35. Por eso me encanta es rescatar estos elementos, rescatar estos monumentos para poderlos agregar, porque también fueron parte de lo que nosotros conocemos como Camino Real, porque todos hablamos de cosas, de puentes, de esto, pero nunca hablamos de quién los hizo, muy poco, pero lo que nos quedamos mucho es dónde quedaron sus restos. Entonces esta es una de las partes. El otro elemento decorativo es que, si ustedes se pueden fijar, la estrella es una estrella invertida, y en ese mismo monumento podemos ver en la parte de arriba es como un hábito. Y me decían, cuando le he presentado, me decían, es que no es una estrella invertida, a lo mejor el artista o quien lo hizo, el artesano, se equivocó en hacer la estrella, pero si se fijan, la estrella que está abajo está a la derecha. Lo único que les digo es que se los dejo para su interpretación. Les damos, por favor. Para de esos 4 que nosotros vimos, de esos 17, de esos 4, encontramos un monumento que es el que se está trabajando. Este monumento para nosotros es el más representativo que hemos encontrado. Me decía al principio mi esposa, no, yo contigo no voy, ¿por qué vas a hablar del arte funerario? ¿Acaso tiene algo que ver con el Camino Real? Claro que sí, mucho.
¿Por qué? Porque tenemos representaciones de personajes que trabajaron o caminaron por esos caminos, perdón la palabra, pero hicieron algo y están sepultados aquí. Este mausoleo que ustedes pueden ver es del finales del siglo XIX. Está en el lote 16, sector 6, manufacturado en base de cantera con estilo barroco, lo que nosotros hemos estado viendo. Se fijan, los conventos tienen un poco estilo, más que todo estilo barroco, o hay otro tipo de estilo también. Aquí lo que nos interesa que este monumento tiene sepultado ahí parte de la familia de la ex hacienda de Tramposo. Por información de Bernardo me decía que toda esa parte donde está el panteón era todavía terreno de la ex hacienda de Bernardo, de la ex hacienda de Trancoso. Entonces, se fijan, ellos son, la ex hacienda de Trancoso viene desde 1750 y tanto, ¿no, Bernardo? Aproximadamente, es muy antigua, pues. Entonces, eso es lo que nos representa más a nosotros, que puede entrar dentro del camino real. También otra cosa significativa es que creemos, por lo que hemos visto los elementos arquitectónicos que tiene ahí, que pudo haber surgido o hecho por la escuela del que nosotros conocemos como Refugio Reyes. Un personaje que era de Sauceda de la Borda, pero pasó toda su vida en Guadalupe. Aprendió los oficios lo que era en el hospicio de niños, ahí en el convento de Guadalupe. Ahora, pues como lamentablemente todo sucede, lo reconocen en otros estados y no en su propio estado. A él le hacen homenajes en Aguascalientes y nosotros aquí, yo he preguntado a varios arquitectos y me dicen, no tenemos ni idea de quién es. Siendo él un zacatecano que hizo varias cosas también aquí en Catedral, que hizo en el convento de Guadalupe y dejó escuela en Aguascalientes. De hecho, él construyó su propio panteón que se llama La Luz. Y de ahí hay algunos monumentos funerarios, 175 que tiene allá en Aguascalientes, que son muy parecidos al que encontramos aquí nosotros. Le damos, por favor. Cuando me muestran una fotografía, les voy a hacer un tipo de cronología. En el 2009, este fue como encontramos el monumento. En el 2016, esta fue la intervención que hizo el arquitecto Lara, que pidió que hiciéramos para que no se nos cayera. ¿Sí se acuerda, arquitecto, de esa? ¿Le da, por favor? En el 2017, con un proyecto de Lina y demás de aquí de obras públicas, se bajó algunas piezas para que no se cayeran. Pero ya la última fotografía que tomé en el 2018, ustedes la pueden ver, que es lo que se encuentra esta parte del monumento. Ya tapada, con tierra, con piedras, con bolsas, se está perdiendo. Entonces, se fijan, es un monumento, es un arte funerario que nosotros tenemos que rescatar, que meter dentro de este proyecto, como decían, a lo mejor ya va a ser turístico, pero hay que rescatarlo. Hay que hablar también de estas partes que hasta ahorita yo no me había topado, no me había escuchado. Para mí es importante platicar de esto porque necesito que me ayuden más, que me den más información. Si ustedes ya tienen algún trabajo, si podemos repartirnos o compartirnos, sería genial. ¿Le damos, por favor? Esto se lo robé al arquitecto, él fue el que lo hizo, el arquitecto Lara, y se lo digo honestamente, no le digo que... él hizo cómo se va a intervenir el monumento. Y para terminar, yo les diría que es trabajar en la cultura patrimonial con la ciudadanía sobre el arte rupestre. Los monumentos localizados en el Panteón de Dolores o en cualquier otro panteón van a ser destruidos uno a uno. Por eso está la finalidad de difundir en estos monumentos funerarios en pro de la conservación de sí mismo. Pues muchas gracias. Muy bien, pues continuamos con nuestras 3 preguntas, por favor. Gracias, buenos días. Compañero de trabajo en un tiempo
antropólogo Moisés, me da gusto saludarlo, una fina persona. Felicitarlo primeramente porque se ha integrado al rescate de lo que es el Panteón de Guadalupe. Quisiera preguntarle, tengo entendido que se formó una comisión en el año 2007-2010 por los expresidentes municipales, entre ellos Rogelio Hernández Quintero, Sí, claro. Ezequiel Díaz Castillo, Refugio Medina y Carlos Chacón. Esto surgió a raíz de lo que usted bien comentaba. Por ahí se ha tenido personas encargadas de panteones que sin ningún conocimiento del valor que tiene todo ese historial, como usted lo relató, sí se empezaron por allí a destruir algunas tumbas, algunas criptas que tenían ya mucha antigüedad para dar margen a los nuevos, como usted cuenta. Inclusive los que ya tenían mucho tiempo dijeron, bueno, pues estos como ya no pueden salir, ya están muertos, los tapamos, si usted recuerda, eran entradas para poder meter los cuerpos de los nuevos, pues ya no cabía porque era una veredita y otros inclusive los juntaron. La pregunta es si existe todavía esa comisión, porque creo que usted a partir por ahí del 2012 ha estado muy metido en esto. Por eso se lo pregunto. Gracias. Gracias, ingeniero. Mire, ingeniero, ya nosotros desde el 2018, como del 17 se acabó ese tipo de comisión. Nosotros tratamos de 2016, precisamente, nosotros tratamos de conformar un grupo, aquí con el ingeniero Bernardo, con el doctor Moreno, Salvador Moreno, y otro grupo para rescatar precisamente los monumentos funerarios. De ahí no se ha dado más. Yo me retiro en el 2018, pero ya lo que fue 17 y 18, yo ya no vi ningún tipo de trabajo. Entonces ahorita, por eso les muestro la última fotografía, donde a mí me tocó ir a hacer pues el levantamiento, a ver si me daban permiso de hacer un levantamiento, pero ya no se pudo. Ya no se pudo, está olvidado, ya no ha habido quien más les interese el arte funerario, y mucho menos lo que es el panteón, que lo tenemos ya, es histórico ese panteón. Como les comentaba al principio, es el parteaguas de 1859, cuando hacen la división Benito Juárez, la separación de la iglesia con el Estado. Es para mí, en el municipio de Guadalupe, es uno de los panteones más importantes que tenemos, pero lamentablemente se quedó ahí en el olvido. Nada más el proyecto que comenzó el arquitecto Bernardo, Torreblanca, Corelina, ahí ya se quedó abandonado. Hasta ahorita yo no me he dado cuenta más que esté conformada alguna otra comisión. Buenos días, Moisés. Nada más, tengo la inquietud. ¿Dónde quedaron los miles o los millones de trabajadores de las minas desde que se abrió Zacatecas? Creo que es lo mismo que me atrevería a exponer ahorita. ¿Dónde quedarían? ¿Dónde quedarían tanto los trabajadores como los que eran dueños de haciendas, los que eran dueños de las minas, de toda esa gente? ¿Dónde podrían haber quedado? Por eso, dentro del Camino Real, como les comento, y déjenme echarle carrilla a mi esposa, es importante, para mí fue importante traerlo. A lo mejor estoy en pañales iniciar con esto del arte rupestre, del arte funerario, para saber qué es lo que pasó, dónde quedaron, qué es lo que sucedió, porque esto nosotros lo dejamos. Y ahorita lo acaba de decir el ingeniero, él también se dio cuenta de mucha gente que taparon, que quitaron esas losas, ese arte que nosotros, bueno, en lo personal yo le llamo un archivo en piedra, que nos da información de tantas cosas. ¿Dónde lo pudimos haber dejado?
Ese es un trabajo que puede venir dentro de este otro mismo. Perdón que no te lo pueda contestar, pero también yo estoy con esa duda. Gracias. Completamente respondidas. Yo quisiera hacer dos comentarios nada más. Ciertamente es un problema, por lo que acabas de comentar, Moisés, el cambio de los gobiernos, eso a veces afecta. Este proyecto que hicimos, nos tocó hacer en la Subdirección de Patrimonio, por iniciativa de ustedes, se realizó por uno de los compañeros que está aquí, el arquitecto Uriel Saucedo de León. Es un proyecto muy interesante, muy completo, lo hicimos con mucho cariño. Se clasificaron con toda la metodología de la restauración para evitar que el monumento se colapsara, como lo ven ustedes ahí. Se retiraron las piedras, quedaron en resguardo del coordinador o el director de ahí de Panteones, y sí es una lástima verlo como está ahorita. Se dio a dar seguimiento para que había dos proyectos que ustedes recordarán muy bien, uno reinstalarlo ahí en ese mismo lugar y otro ponerlo en valor en otro sitio, que lógicamente estaba en discusión si se movía o no. A los final de cuentas, pues es lástima que estén las piedras ahí tiradas. Ojalá que el municipio se encargara, nosotros podríamos hacer lo propio para que un documento al municipio que reintegraran ese monumento con la asesoría que nosotros pudiéramos ofrecerles. En cuestión ese es un tema. El otro, ¿dónde están todos los habitantes de las ciudades de la ciudad de novohispanas? ¿Dónde quedaron? Recuerden ustedes que no había panteones, pues como bien lo acabas de mencionar, sino hasta el siglo XIX, y los campos santos, pues sabemos los que nos dedicamos a la restauración que eran los templos, eran los campos santos, adentro y afuera. Aquí no está ahorita Víctor Hugo, el arquitecto que ayer nos presentó el tramo de Camino Real en Zacatecas. Y él tiene un estudio muy interesante sobre el arte funerario en Zacatecas. En una conferencia que me tocó escuchar, tiene un documento que encontró sobre cómo estaba dividido, por ejemplo, los enterramientos en la Catedral de Zacatecas. La catedral está dividida en secciones, lógicamente en el presbiterio se encuentran los sacerdotes, el rector de la catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tumbas que compraron el conde San Mateo. En la catedral hay una capilla que está dedicada a... Bueno, después se platicaron ahorita mejor algo Bernardo. Primero fue de Baltasar Temillo de Bañuelos, luego la compró el conde San Mateo, etcétera, etcétera. La gente común y corriente estaba dedicada, se enterraba afuera del templo, en los átrios, y también estaban clasificados. A los que nos ha tocado trabajar en restauración, por ejemplo en la Plaza de Armas, en la Catedral, Santo Domingo, San Agustín, en todos los templos novohispanos, en todos, encontramos enterramientos. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, de Víctor Hugo, que dice que en un momento en Zacatecas, en la catedral llegó a haber tantos muertos que el olor era fétido, no se podía estar adentro. Y por eso viene después la ley de reforma que promueven que los panteones se salgan fuera de la ciudad, etc. Pues ese es otro cuento, otra historia muy interesante y fascinante también a los que les gusta la arquitectura funeraria. A lo mejor se podría meter dentro de las conferencias en los próximos temas. Es una nota nomás así al margen de los temas que están. Muchas gracias, arquitecto. Fíjese que sí es cierto, podemos hablar, de hecho, en días pasados, por ahí estuvimos platicando con otras gentes, por donde se encuentra el Archivo Histórico de Guadalupe, encontraron algunos restos. O sea, la gente más acomodada sí podemos localizarlas en las iglesias, en los conventos, en cualquiera de esos. Pero la gente humilde, ¿dónde? O sea, ese es el detalle que no podemos hablar. Y la gente humilde fueron los trabajadores quienes hicieron todo lo que ahorita podemos disfrutar. La otra gente se encargó de pagar para hacer, pero realmente los que hicieron fue la gente trabajadora. Muchas gracias por la información.